Muy buenas y bienvenidos un día más a Dow Jones Trading. Hoy vamos a hablar de las mascarillas, lo obligatorio que son las mascarillas a día de hoy en España. Vale, aquí tenemos la ley del BOE, la 21/2020 del 9 de junio, aquí tenemos la 2/21 del 29 de marzo, pero antes vamos a mirar un poquitito esto. Así es la primera ley española anti-COVID, mascarillas obligatorias en público, más teletrabajo y test en casos sospechosos. Y bueno, básicamente, ¿dónde es obligatorio llevar mascarillas? En su artículo 6, que ahora lo veremos, hace obligatoria la mascarilla a los mayores de 6 años en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público que se encuentre abierto al público. También en los medios de transporte público y en los privados si los ocupantes de los vehículos del turismo no conviven en el mismo domicilio. En el caso de las cubiertas y espacios exteriores de los buques y embarcaciones, el uso de la mascarilla pasa a ser obligatorio. Algunas autonomías habían previsto que no fuera necesario su uso en localizaciones como playas o piscinas donde hubiera al menos 1,5 metros de distancia interpersonal. Sin embargo, esta nueva ley prevalece y por tanto ya no podrán eximirse del uso en lugares públicos, es decir, hasta en playas o piscinas será obligatorio. ¿Qué excepciones marca la ley? Pues realmente muy pocas. La obligación no exigible a los menores de 6 años, a quienes presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria que pueda verse agravada por el uso de la mascarilla o que, por su situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitarse la mascarilla o bien presenten alteraciones de conducta que hagan inviable su utilización. Tampoco será exigible en el caso del ejercicio del deporte individual al aire libre, ni los supuestos por fuerza mayor o situación de necesidad cuando, por la propia naturaleza de las actividades, el uso de la mascarilla resulte incompatible. ¿Dónde se pueden vender? ¿Cuál es la sanción? Puede ser una multa de hasta 100 euros, pero bueno, si lo vemos, lo teníamos por aquí, sin embargo, por mucho que sea de una multa de hasta 100 euros, si es contra la sanidad pública, si es contra la gente en sí, si la persona de la ley en ese caso lo ve acorde, nos pueden multar con entre 601 y 30.000 euros. ¿Qué obligaciones impone la ley de los trabajadores? ¿Cómo deben adaptarse a los centros educativos? ¿Qué medidas deben cumplir las residencias? Todo esto lo tenéis de acuerdo, al menos en esta noticia, del 20 minutos. Seguimos avanzando. La mascarilla será obligatoria al aire libre aunque haya distancia de seguridad. Nos comentaba también el ABC. Nos dejan saber básicamente que, bueno, aquí lo tenemos, el artículo 36.6 de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana. La multa pudiera oscilar entre 601 hasta 30.000 euros. ¿De acuerdo? También lo veíamos en otra noticia como las provincias. ¿De acuerdo? Las provincias.es. Y en Canarias, donde veíamos uso obligado de la mascarilla en la playa, como bien veíamos. La distancia interpersonal ya no es determinante para llevar la mascarilla, ¿vale? Lo que veíamos en el BOE, como ahora lo vamos a ver. Es decir, esto no lo veremos. Veremos básicamente gente con mascarilla en verano. Y si no, pues multa de hasta 100 euros o, dependiendo de cómo lo vean, de entre 601 a 30.000 euros. Sí que es cierto que el año pasado teníamos esto, ¿de acuerdo? El Real Decreto 21/2020 del 9 de junio, en el cual nos explicaba lo siguiente. Vamos avanzando. Esta ley la estuvimos explicando también con un vídeo, aquí mismo en Dow Jones Trading. Y es a la cual nos hemos podido, pues, coger más o menos durante todo este tiempo. Sí que es cierto que en el artículo 6, uso obligatorio de las mascarillas, explicaban lo siguiente. Las personas de 6 años en adelante quedan obligadas al uso de mascarilla en los siguientes supuestos. En la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado o público que se encuentre abierto al público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros. Esto es lo que nos han quitado, ¿de acuerdo? Esto
siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia de seguridad interpersonal de al menos 1,5 metros, es lo que nos han quitado. Al igual que aquí también, por ejemplo, con los medios de transporte y demás, en las partes exteriores, como bien veíamos la parte de camarotes, cubiertas, espacios exteriores y demás, de las pocas que vemos, es básicamente esta, la del ejercicio en deporte individual al aire libre, ni en supuestos de fuerza mayor. Vale, esto es básicamente el único de los pocos que todavía podemos tener. Lo que sí que nos han quitado es la parte del 1,5 metros, ¿vale? ¿Y dónde lo podemos ver? Pues tristemente aquí, en la ley 221 del 2021 del 29 de marzo. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues igual, avanzamos, vamos leyendo, vamos avanzando y nos lo encontramos al principio. Objeto, ámbito de la aplicación, órganos competentes, deber de cautelar protección, planes y el artículo 6 otra vez de nuevo, uso obligatorio de las mascarillas, donde lo que vemos aquí es personas de 6 años en adelante quedan obligados en las mascarillas en los siguientes supuestos: en la vía pública, espacios al aire libre, en cualquier espacio cerrado al público que se encuentre abierto al público. Fin. Aquí la parte del transporte y demás es lo mismo, y después en el caso de pasajeros, buques y embarcaciones no será necesario el uso de mascarilla cuando se encuentren dentro de su camarote. Y tampoco nos ponen nada de el 1,5 metros de seguridad, ¿de acuerdo? Obligación continua en el apartado anterior no será exigible para las personas que presenten algún tipo de enfermedad o dificultad respiratoria, como bien veíamos, tal. Tampoco será exigible en el caso del ejercicio de deporte individual al aire libre, ¿de acuerdo? Y en la parte del final, la ventana unitaria de mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas individualmente solo se podrá realizar en las oficinas de farmacia, garantizando unas condiciones de higiene adecuadas que salvaguarden la calidad del producto. Es decir, no las podéis comprar, con todo el respeto, pues en vuestro súper de todo al 100 y demás, ¿de acuerdo? Únicamente en las oficinas de farmacia. ¿Vale? O sea, son mascarillas quirúrgicas que no estén empaquetadas. No tendrán del todo pues esta parte de higiene. Y bueno, después, a ver, obviamente lo podéis mirar por vosotros mismos: centros de trabajo, centros de servicio de establecimientos sanitarios, centros docentes, servicios sociales, establecimientos comerciales, alojamientos, hoteles, actividades de hostelería, restauración, un montón de artículos en los cuales nos explican distintas y varias cosas, pero creo que esto era algo importante para ver, importante que decir, ya que cuando salgáis a la calle, básicamente, desde el 29 de marzo, que está aprobada esta ley 2/2021 del 29 de marzo, ya que es una ley consolidada, estáis obligados a llevar mascarilla. Es decir, cuando antes había distancia de seguridad, ahora no hay distancia de seguridad, y así seguimos y así parece que vamos a seguir. Veremos al final hasta cuándo, ya que es para la coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Es decir, cuando termine la crisis sanitaria, no valdrá esta ley. Lo digo porque básicamente tal vez termine la crisis sanitaria y la policía y demás nos seguirán diciendo que esta ley queda vigente, cuando realmente no va a ser así, ya que si termina esta crisis sanitaria, esta ley no va a ser efectiva, sino que volvería a ser esta, básicamente. Pero bueno, al final ellos decidirán, ellos nos dirán y ellos verán qué es lo que quieren hacer y lo que pueden hacer con nosotros, que como bien parece nosotros únicamente decimos que sí, que no y ya está. Así que, como siempre, gente, mucha suerte y buen trading.